Vale, para nosotros es un placer, la verdad, tener hoy a Rubén Munilofra, que es el coordinador de todo el grupo de fisioterapeutas que trabaja aquí en el John Walton Muscular Dystrophy Research Center. Él es consultant physiotherapist en el Newcastle Trust, que vendría a ser los hospitales de la ciudad de Newcastle, y lleva muchos años ya trabajando como fisioterapeuta en el seguimiento de pacientes con enfermedades neuromusculares. La verdad es que es un placer trabajar con él porque tiene mucha experiencia clínica, es alguien que ha visto muchísimos pacientes y que además tiene una gran capacidad para plantear estudios de investigación y para trasladar todo eso que ha aprendido en la clínica a la investigación. Y él está especialmente interesado en desarrollar escalas clínicas, por ejemplo, para poder seguir a los pacientes de una forma más efectiva en nuestras consultas, pero también tiene un interés especial en el ejercicio y en ver cómo el ejercicio puede modular, o si es capaz de modular, la progresión de enfermedades neuromusculares. Y bueno, pues se dedica a varias enfermedades, pero yo diría que Rubert es especialmente especialista, valga la redundancia, en atrofia muscular espinal. Es una enfermedad a la que se lleva dedicando, pues, yo diría que desde que llegaste aquí a Newcastle, ¿verdad, Robert? Y eso le ha permitido generar una gran cantidad de conocimiento. Y hoy nos va a hablar de, como veis aquí, pues el desarrollo de una valoración para el paciente con afectación severa en AME. Como decía, un placer tenerte, gracias por aceptar la invitación y nada, estamos todos deseando escucharte. Muchas gracias, Jordi, y a todo el grupo por la invitación. Estoy seguro que merezco la mitad de los complementos que Jordi me ha dado, pero muy feliz de estar aquí, compartir un poco la experiencia. Y debo decir que el AMES es definitivamente mi puerta de entrada al mundo de neuromuscular. Conocí a mis primeros pacientes con AME trabajando en Sant Joan de Déu, en Barcelona, y los traté en un programa de atención domiciliaria que aún, según tengo entendido, existe en Barcelona, y me hice muchas preguntas y un poco lo que Jordi comentaba, viendo los pacientes me surgieron muchas dudas y tengo que hacer algo mejor para estos pacientes y aquí estamos. Esta pues, digamos, la principal motivación y estamos intentando contribuir tanto al mundo clínico como al de investigación en AME, pero también en otras enfermedades neuromusculares. Hoy os vengo a hablar del desarrollo de la TEN, pero quería antes de empezar poner un poco en contexto de dónde sale la necesidad de desarrollar esta escala y en qué contexto. Y si pensamos en cómo podemos valorar la progresión de una enfermedad, y esto aplica a cualquier enfermedad, neuromusculares, AME, a todas, podemos hacerlo de diferentes ópticas y tradicionalmente, y os pongo aquí los ejemplos que son aplicables a AME, pero se puede hacer desde muchas ópticas. Una manera de hacerlo es mirar a una parte en particular. El clásico ejemplo es la espirometría. Miramos la función pulmonar y en base al progreso de la función pulmonar podemos evaluar cómo progresa la patología. La otra sería la fuerza muscular, los rangos. Y este es un enfoque, digamos, basado en una estructura anatómica o una función específica del cuerpo. El segundo enfoque que podemos sacar es las, digamos, operaciones funcionales, ¿no? Y hay de muchos tipos. Tenemos a la izquierda las que en el caso de la AME serían valoraciones funcionales normativas, que nos dan valores que nos permiten comparar a nuestro paciente con unos valores determinados que aplican a la población general. Qué diferente es mi paciente al compararlo con la población general. O tenemos, por otra parte, valoraciones que son específicas para la patología. Esto nos da generalmente mayor sensibilidad, mayor capacidad de detectar pequeños cambios a lo largo del tiempo y mayor, digamos, capacidad de entender el fenotipo, porque nos fijamos en aspectos, digamos, particulares o más característicos de cada una de las patologías. Y la tercera óptica es la que enfocamos generalmente a través de la participación. Digamos que en este esquema tenemos funciones musculares, tenemos acciones que se derivan de estas funciones musculares, y el tercer grupo sería cómo se usan estas funciones. Puedo doblar el brazo, puedo estirar las piernas. Segundo grupo, esto me permite levantarme de la silla. El tercer grupo, cuántas veces me levanto y siento de la silla en mi día a día y cómo afecta esto a mi desarrollo profesional, social, etc.
Y en este grupo de aquí hay diferentes aspectos, diferentes dimensiones que podemos valorar dentro de la participación, la calidad de valoraciones de las actividades de la vida diaria, calidad de vida. Digamos que una vez entendido esto, lo que generalmente pasa en muchas enfermedades neuromusculares es que el foco se ha puesto en lo que son las actividades, es decir, en estas llamadas valoraciones funcionales. Y generalmente esto era suficiente para valorar la progresión de la enfermedad. Entonces, en AME lo que sabemos es que el genotipo es bastante diverso y la presentación clínica va con ello. Y tenemos pacientes, bueno, pues tradicionalmente eran pacientes que eran incapaces de adquirir la capacidad de sentarse, esperanza de vida muy limitada. Teníamos el tipo 2, que eran pacientes que eran en algunos casos incluso capaces de pararse de pie, pero que eran incapaces de andar, y el tipo 3 era aquellos que eran capaces, al menos por un periodo de sus vidas, capaces de caminar. Tipo 4 de la patología en la edad adulta. Entonces llegaron los tratamientos y vemos que los tipo 1 ahora ya, digamos, progresan, algunos mejoran y son capaces incluso de levantarse. Sabemos claramente que la duración de la patología, el tiempo que pasa desde la presentación de síntomas hasta el inicio de tratamiento es clave. Cuanto más prolongación de este tiempo, más limitado es el efecto de la medicación. Pero vemos que incluso con algunos días o semanas de la patología, los tipo 1 aún tienen algún beneficio. Pero el principal beneficio ha sido, y lo veremos en un momento, es que el incremento de la esperanza de vida de este tipo 2, pues lo mismo con tratamiento y siempre, digamos, determinado un poco por la duración de la enfermedad antes de la fecha de inicio de tratamiento, vemos una mejora. Y el tipo 3, pues no, el retraso de la pérdida de marcha en algunos de los pacientes, minimización del impacto de los síntomas, etc. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de los tratamientos, la historia natural nos dice que estos pacientes empeoran. Es una enfermedad progresiva. Esto está muy claro y muy definido. Y lo que vemos es que en este estudio, quizás es el mayor estudio, me olvidé de poner la referencia, disculpad. En este estudio lo que vemos es que los tipo 2, y lo que vemos esto es la progresión de la historia natural, lo que vemos es una de las escalas, la Hammersmith, y vemos la puntuación de los pacientes arriba a la izquierda los tipo 2 y abajo a la derecha los tipo 3. Y lo que vemos es que de izquierda a derecha, de 0 a 50 y pico años de vida, creo que es el estudio, la muestra que recogieron, lo que vemos es que hay un inicio más o menos bueno y hay un deterioro a lo largo del tiempo. Y lo que decimos siempre es que por debajo de los 5 o 6 puntos en esta escala, es muy probable que estos pacientes no sean capaces de sentarse, no sean sedentes, creo que se utiliza el término en castellano. Y lo que vemos tanto en los tipo 3 como los tipo 2 es que hay una gran parte de la población, incluso pediátrica, que termina siendo no sedente, que es incapaz de mantener la capacidad de sentarse. Lo que hemos visto en el Reino Unido es que desde que empezaron la introducción de las nuevas terapias, esta es la pirámide poblacional de pacientes con AME en el Reino Unido, y lo que vemos están a la derecha hombres y a la izquierda chicas y mujeres, y están estratificados por color, por niveles funcionales. Lo que vemos en el color oscuro es que no son sedentes, el color intermedio son sedentes, y los colores más claros al extremo son ambulantes. Esta es la población que teníamos en 2019 cuando empezaron las terapias. Y ahora, un par de años que miramos estos datos, hemos visto que la población ha aumentado significativamente. Hay un cambio de alrededor de un 30% de la población de AME. Es decir, se prolonga la esperanza de vida de estos pacientes, pero a nivel funcional, si miramos la distribución, si comparamos el nivel de no sedentes, sedentes y ambulantes, el cambio no es tan significativo. Tenemos una población que era el 40% no sedente, 44% sedente y 15% ambulante en 2019, y hemos pasado, había un cambio de un 4% que pasa de no sedente a sedente, que es una mejora y especialmente la esperanza de vida, pero a nivel funcional
seguimos sin tener una población altamente funcional. Con esto que os quiero decir que con el paso del tiempo y con la llegada de las nuevas terapias, no ha desaparecido la necesidad de valorar y seguir este paciente de AME que tiene una presentación más severa, ya sea de inicio por un tipo más severa o ya sea con el paso del tiempo debido a la progresión de la enfermedad. Y si miramos, digamos, el kit, valoraciones funcionales que teníamos esta presentación hace tiempo. Esto es una revisión que publicamos hace relativamente poco de las valoraciones generales. Teníamos esta presentación, teníamos que en la parte de la infancia veis las valoraciones funcionales específicas para AME y en azul de las genéricas. Teníamos que en la parte de la infancia teníamos bastantes opciones, teníamos el CHOP, Bailey, etcétera, y cuando nos pasamos más allá de la infancia, lo que vemos es que teníamos un pool de valoraciones para utilizar, pero si vemos en el fenotipo, tenemos a la izquierda una presentación más grave, o sea, no sedentes, ambulantes. Había un gran vacío. Aquí no teníamos nada. Y esto era el resultado de dos cosas, que la esperanza de vida era muy limitada, el tipo más severo no pasaba de la infancia, entonces no tenía demasiado sentido desarrollar una escala para un paciente que no sobrevivía más allá de la infancia. Y el otro aspecto era que en la parte adulta, en la parte del paciente más allá de la edad pediátrica, que acababan siendo capaces de sentarse, el seguimiento no era tan exhaustivo, no teníamos el seguimiento en adultos que tenemos ahora mismo con la llegada de los nuevos tratamientos. Y aquí es donde vimos que había un hueco que teníamos que llenar y donde era conveniente desarrollar el ATEM. Los timings funcionaron de la siguiente manera. Se aprobaron primero en Estados Unidos. Y ahora que ya empezamos a hablar puramente del ATEM, nos debo decir que esta es una iniciativa que está liderada por Tina Duong, que de la Stanford University. Ha sido la líder de todo el grupo que trabajamos en ello ya. Y es la responsable de que la ATEM tenga la entidad que tiene hoy en día. Empezaron los tratamientos aprobados en Estados Unidos y había una necesidad para evaluar el paciente que era no sedente. Teníamos un efecto suelo en la Hammersmith y en el RUM, podían hacer muy poca cosa y decimos, bueno, es que no los podemos utilizar, no podemos utilizar el CHOP INTEND porque es una valoración para la infancia. Y entonces vamos a pensar qué podemos hacer. Y en el desarrollo de valoraciones siempre es mejor dar un paso al lado que tres para adelante. En el sentido que siempre es mejor adaptar algo que sabes que funciona y hacerlo funcionar un poquito mejor que no empezar desde cero porque te encuentras en muchos problemas. Y lo que hicimos fue lo siguiente. Pensamos, ¿cómo podemos adaptar el CHOP INTEND para que sea una valoración que se pueda hacer en silla de ruedas? Porque los que tratáis adultos sabréis que cualquier paciente con AME que viene a consulta es bastante complicado que quieran o que puedan, en algunos casos, salirse de la silla. Entonces queríamos que fuera una valoración, digamos, muy práctica, muy clínica, que nos permitiría valorar el paciente dentro de la silla de ruedas. Y lo que hicimos es, bueno, ¿qué ítems podemos replicar del CHOP INTEND en una silla? Y estos son el 1, el 2, el 4, digamos, movimiento espontáneo de los brazos, de las piernas, la aducción de las caderas, el alcanzar con la mano, etc. Pero había una serie de ítems que no eran posibles adaptarlos. Y pensamos, de estos ítems que no podemos adaptar, tenemos ítems en otras escalas que miran a la misma acción y de ahí sacamos ítems de la Hammersmith, del PUL, de la ECA y también de la MFM. La idea es mantener, digamos, lo que valora el CHOP INTEND, pero trasladarlo a la silla y adaptar ítems de otras escalas para que puedan hacerse en la silla. Y eso es lo que hicimos. Para hacerlo, con los que digamos, estáis habituados a utilizar el CHOP INTEND, sabréis que hay diferentes posiciones. El CHOP INTEND básicamente valora la capacidad de diferentes segmentos corporales de desarrollar actividad con la gravedad alienada o antigravedad en diferentes posiciones. Y tenemos en supino, en semi reclinado o en
suspensión vertical o ventral. Pues la idea fue un poquito la misma. Vamos a empezar con reclinado, que es lo más cercano que podemos alcanzar en silla al supino, y luego vamos a tener unos ítems en sentado. Y por eso hay dos posiciones para la escala, semi-reclinado y sentado. Y esto es básicamente lo que necesitamos. Una silla, tenemos las worksheets, necesitamos un pequeño peso que lo utilizamos para uno de los del pool, un clipboard que lo utilizamos muchas veces. Yo personalmente os he de decir que prefiero hacerlo con mi antebrazo, pero el clipboard puede ser una manera de estandarizar el soporte, porque hay algunos ítems que requieren la fuerza del cuello y de la cabeza y la capacidad de movilizar la cabeza lado a lado. Y si tenemos un cabezal en la silla con forma de U que se adapta a las necesidades del paciente, pero de la misma forma no es una posición estándar y es muy difícil mover la cabeza. Entonces podéis utilizar el clipboard o el brazo mismo. Y la camilla solamente la referenciamos aquí porque por algunos ítems conviene que el paciente pueda reposar sus piernas en una estructura firme y sugerimos que se hagan la camilla. De nuevo, yo personalmente prefiero sujetar las piernas del paciente, etcétera, pero toda la valoración pasa dentro de la silla de ruedas. Y estas son las worksheets y que ya presentar un poco qué es la escala. No os voy a hablar en detalle de cada uno de los ítems. Os facilitaré el enlace que veis aquí abajo a la web de Stanford University, donde tenéis todo el material, el manual, las worksheets y también hay vídeos de formación. Estos vídeos son en inglés. De momento yo he contactado a Tina antes de esta charla y le quería preguntar si había algún tipo de iniciativa para traducir las worksheets y el manual al castellano y de momento no tengo la respuesta, pero antes que pueda ya le comentaré a Chamo para que os lo facilite a todos. Bueno, como veis, de nuevo, la idea de una escala que fuese utilizable en clínica y por ello lo que tenemos que hacer es estandarizar qué tipo de silla estamos utilizando. Entonces, tenéis la posibilidad aquí al inicio de la escala de reportar si tiene la opción del reclinar, del inclinar, qué tipo de soporte para la espalda tiene, qué tipo de sillas, si tiene los controladores laterales, de tronco, de muslo, etc. Y luego empezamos con el Brooks Score para determinar la nivel general de función de extremidad superior. También hay un apartado para recoger la presencia de contracturas que en muchos casos van a impactar las puntuaciones de los diferentes ítems y aquí podéis reflejar cuál es el estado actual del paciente. Y luego ya empezamos con los diferentes ítems. Como veis, empezamos por la posición semi-reclinada, como se decía, intentando mimetizar el supino del chopping ten, y preguntamos por actividad espontánea de extremidad superior, actividad espontánea de extremidad inferior, la capacidad de aducir las piernas, la fuerza del grip y la capacidad de mantener la cabeza en la línea media. La estructura de los scores son básicamente los del chopping ten, es decir, vamos desde ningún tipo de movimiento a gradualmente incrementando diferentes segmentos corporales. Si nos fijamos en la extremidad superior, vemos que hay ningún tipo de movimiento de extremidad superior. Nos pasamos a movimiento aislado de dedos, movimiento activo de muñeca, movimiento activo de codo y luego de hombro. Y lo que hacemos es reportar un score para el lado derecho y el lado izquierdo. Y así continuamos. Luego tenemos un ítem que llamamos de transición, que es la capacidad de levantar la cabeza desde la posición de supino. Como os podéis imaginar, desde 135, desde la posición más difícil para el paciente. Si el paciente no puede, le pedimos que vaya a media distancia, unos 115 grados del respaldo de la silla, que lo intente de una vez. Si no puede, lo llevamos a la posición vertical de sedestación, que permite unos 10 grados de reclinación a unos 100 grados. Y es así como hemos pasado dentro del examen del mismo test de la posición de semi-reclinado a sentado. Y luego ya pasamos con los ítems de la posición sentada. Aquí, como veis, hay un ítem de la KTK. Volvemos a mirar qué habilidad tiene el paciente de mover los brazos contra la espalda, actividad de hombro y codo, actividad de glúteo, actividad de tríceps, actividad de
actividad a nivel de extremidad anterior de extensión de rodilla, control cefálico. Y luego tenemos los últimos ítems, digamos, que son los de coger el peso de 10 gramos que os comentaba, tocar los diagramas y la capacidad de mover el joystick. Es un total de 46 puntos posibles dentro de la valoración y tenemos un score bilateral. Para la derecha y la izquierda lo que hacemos con ítems como la capacidad de mover el joystick o otros ítems que son bilaterales, los computamos en el total de los dos lados, pero el total que tenemos es para derecho y para izquierdo. Ya que se me preguntará, bueno, me parece súper interesante esto que me dices, pero ¿dónde puedo sacar el material? Y aquí es lo que os comentaba, es la página de Stanford University, donde tenéis el enlace, donde podéis ir, tenéis todo el material que os he comentado, tanto el manual como las worksheets, y hay 2 vídeos, uno de formación completamente nuevo a la escala, donde puedes ver con más detalle cómo aplicar cada uno de los ítems, etcétera. Y después hay otro vídeo como de refrescar la escala, porque es una escala que ha ido evolucionando, pero que sí que ha habido algunos cambios, clarificaciones. Cuando primero la diseñamos, la empezamos a utilizar y vimos que algunas cosas, no que no funcionaban, pero que no estaban claras y se han cambiado. Entonces ahí tenéis las hojas de trabajo más actualizadas, la última versión, y también tenéis los vídeos que os comentaba. Y esto os quería mostrar un poco cuál es la indicación clínica y estas son las recomendaciones que utilizamos aquí en Inglaterra para paciente pediátrico y paciente adulto. Y lo que decimos es que en paciente, esto es solo para AME, utilizamos diferentes escalas, como son las Hugo, Milestone, Rignos y el SOFT para definir el estado del paciente y luego recomendamos. Pues el paciente no tiene la capacidad de sentarse. La pregunta es el paciente capaz de tolerar la suspensión vertical o suspensión ventral? ¿Es el paciente capaz de salirse de la silla, de ser posicionado fuera de la silla? Si la respuesta es que sí, pues vamos a hacer el chop intent tradicional para infantil. Si alguna de estas respuestas es no, es cuando nos debemos pasar al ATEN. Y la verdad es que funciona muy bien. Inicialmente pensamos en adulto, pero el paciente pediátrico que va más allá de la edad infantil de 2-3 años o por tamaño o lo que sea, hay algunos niños de 4 o 5 años que por ventilación, por lo que sea, no es posible hacer la suspensión de entrada y nos pasamos también a ATEN. Normalmente lo utilizamos en combinación con la ECA, que nos da una formación más global para tener una discusión más clínica. Y luego estas son las escalas que utilizamos para el paciente más afectado. Para los sedentes, la Hammersmith y el Rule. Y para los ambulantes también la Hammersmith y el test de la marcha de los 6 minutos. Y aquí también hay el cutoff que os comentaba de por debajo de 6 puntos en la Hammersmith, que seguramente es debido a que la escala no tiene sensibilidad, pero que estos 6 puntos no los acaban de perder. O sea que cualquier paciente por debajo de los 6 puntos también os recomendaría que empezaran a utilizarla. Esto lo lanzamos fuera, lo empezamos a utilizar y ahora lo que tenemos que ver es si esta iniciativa, esta buena intención funciona. Y lo que hemos visto es que en el primer análisis que hicimos con la cohorte conjunta de pacientes en Inglaterra y Estados Unidos es que funciona bastante bien lo que os comentaba. Aquí veis la progresión, el score del ATEN para el mejor lado, y lo que veis es la división entre pacientes sedentes y no sedentes. Vemos claramente los sedentes están mejor que los no sedentes, pero vemos que en base al tratamiento hay una dispersión bastante buena. No vemos demasiado efecto techo o efecto suelo en ninguno de los dos. Y lo que creo yo que es más positivo es que de una muestra de más de 500 evaluaciones con 278 participantes, vemos que cuando lo comparamos con otras escalas funcionales hay una buena correlación con el RUM
No hemos observado un efecto suelo techo cable, solo tenemos de 474 evaluaciones, 2 puntuaron 0 en la escala. Y bueno, somos bastante optimistas en la robustez de la escala. Estamos trabajando en un estudio a largo plazo con un seguimiento de hasta 5 años con pacientes tratados, de nuevo en colaboración con Estados Unidos, y veremos qué sale, pero estamos bastante así con cómo funciona la escala. Otro trabajo que Tina hizo es la correlación de la TEN. El objetivo del trabajo era evaluar de la bicicleta de brazo, o no sé cómo traducirlo, perdonadme, pero que entendáis. Básicamente es un ergómetro de brazo que asiste y resiste según la capacidad del paciente. Entonces, quien lo utilizó para evaluar los niveles de fatiga en paciente no ambulante con AME, y este es el trabajo, pero solo os quería mostrar que como parte del trabajo había una correlación bastante buena entre el número de revoluciones que el paciente era capaz de reproducir durante el test y con la puntuación de la TEN también. Y bueno, y este sería un poco el resumen desde el desarrollo de la TEN. Tenemos aún que definir a qué edades lo podemos utilizar. La recomendación general es esta que os comentaba, pero tenemos por fin un espacio que estaba bastante desierto al principio de 2019, cuando llegaron los tratamientos. Ahora tenemos un espacio donde podemos cubrir con el uso del TEN para evaluar al paciente más severo de AME, ya sea por inicio o por la progresión de la enfermedad. Y esto es todo, amigos. Muchas gracias por el tiempo y estoy encantado de responder cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias, Robert. Bueno, no sé si alguno de los centros tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Y tengo una pregunta. Bueno, excelente, Robert, la presentación y todo el trabajo, la verdad, buenísimo. Tengo 2 preguntas. Mi pregunta es si el score total de la escala, la puntuación, ustedes usan el valor absoluto total o un valor normalizado. Mi pregunta viene para ver cómo se adapta al análisis de la escala la presencia de contracturas que puede afectar a la movilidad y eso alguno de los puntajes, si eso se normalizó, si hizo, en lugar de utilizar el valor absoluto de la escala, cómo se maneja el puntaje que puede dar la contractura a que alguna de las performance motoras no se lleve a cabo. Y la otra pregunta es, a veces en consultorio, algunos pacientes mencionan, sobre todo aquellos que están en nusinersen, que al llegar a la fecha de la próxima infusión, ellos notan un cierto deterioro en la función. Mi pregunta es, si ustedes ya que testearon estos en la población tanto de UK como de Estados Unidos, si vieron esa pequeña fluctuabilidad en la escala asociada con la frecuencia del régimen de recibir la medicación. Para tu primera pregunta, no utilizamos un score normalizado por la sencilla razón que el espíritu en muchos casos es decir, bueno, es el abanico de funciones que se recogen en esta escala, qué puntuación puedo dar en este máximo de 46 a este particular momento en este paciente. La normalización de los valores es digamos, un ejercicio que es bastante interesante cuando tienes que comparar diferentes escalas. A mí lo que me interesa es saber, bueno, pues has mejorado 3 puntos, entonces la manera de valorar esto es muchas veces calcular el mínimo cambio clínicamente significativo de cada escala. Entonces yo sé, bueno, pues que 2-3 puntos, que en la Hammersmith son 3 puntos, en el RUM son 2 puntos. Entonces lo que tienes es calcular esto y ver si el cambio es clínicamente significativo o no, pero la valoración, digamos, la normalización de la valoración no la hemos hecho, que es algo que utilizamos cuando comparamos escalas. La presencia de contracturas es algo que queremos recoger y por eso hay la entrada al principio, porque queremos entender cuál es potencialmente el impacto y también la progresión. Es decir, si el paciente pierde 20 o 15 puntos y vemos que la progresión de las contracturas es importante, puedes tener toda la información junta. Si esto debemos de representarlo en el total de la escala,
Mi respuesta sería, yo creo que no, por la sencilla razón que lo que estamos hablando es qué es capaz de hacer el paciente, y siempre sabemos, en el paciente neuromuscular, pero también en AME en particular, que el resultado de lo que puede o no puede hacer el paciente es una suma de la fuerza que tiene o la debilidad que tiene, las contracturas y el crecimiento. Entonces, estas curvas de historia natural que te enseñaba, te diría con total confianza que un factor clave para este declive en la media infancia es el crecimiento. Los chicos y chicas crecen y los músculos no crecen suficientemente rápido para compensar el alargamiento de los brazos de palanca, etcétera, y el impacto del crecimiento. Entonces, la idea en las valoraciones funcionales siempre es ver qué es capaz o no de hacer el paciente, independientemente de cuál es la causa última, pero definitivamente es importante entender cuál es el impacto de contracturas y por eso lo recogemos en el principio. Y tu segunda pregunta, la verdad es que no lo hemos mirado porque la manera de mirarlo sería hacer muchos retests y ser capaz de ver la variabilidad. Y lo que intentamos hacer en el uso de la escala es estandarizar lo máximo que podamos cuando se lleva a cabo la escala. Entonces, uno de los mantras que repetimos con las escalas funcionales es siempre hacerlo en el mismo orden, en el mismo momento del diálogo cuando podamos. Pero sí que lo que estamos haciendo a raíz de los medicamentos es intentar entender cómo impactan los tratamientos y la patología en general a la fatiga, que es una gran desconocida general en las neuromusculares, porque es exactamente lo que describe el paciente. Si lo ves a primera hora de la mañana, fresco, habiendo dormido a 10 metros de la consulta, te dará unos valores y es una variabilidad que intentamos estandarizar, pero que no tenemos controlada. De momento nos resulta útil para seguir así, digamos, la progresión de la enfermedad en ese paciente más severo, pero habrá que ver cuál es el impacto de la fatiga. Muchas gracias. A vosotros la invitación y ahí está mi correo si hay alguna otra pregunta y encantado de estar aquí. Probablemente te lleguen las preguntas después. Ningún problema. Muchísimas gracias. Chao a vosotros. Gracias, Robert.